Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están en este viernes? Espero que bastante bien, pues como ya saben, es un gusto estar de vuelta con ustedes en un nuevo vídeo para el canal, trayéndoles un nuevo capítulo de esta su serie de creepypastas para todos ustedes, así que espero estén cómodos, porque corre vídeo. El vampiro de Sacramento. A veces oigo voces por teléfono, ignoro qué voces, amenazas. Suena el teléfono y alguien me dice cosas extrañas, que mi madre me envenena poco a poco y que me voy a morir. Me siento observado. Sé que alguien me vigila. Si devoré a esas personas fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera sangre fresca. Estas declaraciones forman parte de una entrevista psiquiátrica a Richard Trenton Chassa, un asesino diagnosticado de esquizofrenia paranoide, tras disparar, apuñalar, descuartizar y beber la sangre de 6 personas en 1987, ganándose el apodo de El Vampiro de Sacramento. Desde muy joven, Chase es conocido por su conducta psicótica que alterna periodos de apatía con otros de agresividad. Esto, según algunos psicólogos, estaría debido en gran parte a unos traumas infantiles por las constantes peleas entre su padre alcohólico y su madre, así como el posterior divorcio de estos. A los 21 años, se va de casa para compartir piso con unos amigos. Allí, continuamente drogado, empieza a obsesionarse con la idea de que una organización criminal trata de acabar con él, hasta tal punto que clava con tablas la puerta de su habitación, entrando y saliendo de ella por un pequeño agujero que había hecho en el fondo de un armario de pared. Poco tiempo después, se afeita la cabeza y acude asustado al médico alegando que su cráneo se está deformando poco a poco y los huesos de este le agujerean la piel. Al mismo tiempo dice sentir que se muere porque alguien le ha robado la arteria pulmonar, y nota que su sangre no puede circular. Es internado en un psiquiátrico, saliendo de este al poco tiempo, pese a la opinión de algunos médicos que lo consideran peligroso. Una vez deja de tomar la medicación que le habían prescrito y su conducta comienza a empeorar, pues creyendo que su sangre se estaba volviendo polvo y que necesitaba otra más fresca para sobrevivir, se inyecta y bebe sangre de conejo, tragándose además crudas las vísceras de los animales. Poco después cae gravemente enfermo, y los médicos, tras percatarse de su obsesión por consumir sangre, lo internan de nuevo, diagnosticándole una fuerte esquizofrenia paranoide además de conducta peligrosa. Un año después, de nuevo en la calle, descuartiza a numerosos perros, gatos y vacas a fin de beber su sangre y vísceras mezcladas con Coca-Cola a modo de cóctel, estando convencido que a causa de la falta de sangre, su estómago se empieza a pudrir, su corazón disminuye de tamaño y que los distintos órganos se desplazan en su interior. Fascinado por los crímenes de los asesinos, Kenneth Bianchi, y Angelo Buono, guarda celosamente todos aquellos recortes de prensa que los menciona y se compra una pistola de calibre 22 dispuesto a imitarlos. A los 28 años, comienza una serie de crímenes disparando 2 veces sin motivo alguno sobre un desconocido, que se convertiría en la primera de sus víctimas. Su segunda víctima, una joven de 22 años, es salvajemente asesinada a pocos metros de su casa cuando se encontraba sacando la basura. Chase dispara 3 veces sobre ella, y mientras agoniza, le abre el vientre para arrancarle los intestinos, que esparce cuidadosamente por el suelo. Luego, le corta el hígado, el diafragma, un pulmón y los riñones, colocándolos encima de una cama. En un ataque de histeria apuñala varias veces el cuerpo sin vida y tras beber su sangre, se pinta la cara con ella. Finalmente, como toque final a su obra, defeca sobre la boca del cadáver y abandona la casa, satisfecho. 4 días después comete el más sangriento de sus crímenes entrando en una casa elegida al azar y disparando a la cabeza de una pareja de 27 años, un niño de 6 años y un bebé de 22 meses.
Luego, llevándose el cuerpo de la mujer a una habitación, sodomiza el cadáver, le arranca un ojo y bebe su sangre. Momentos más tarde, es sorprendido en su macabra carnicería por alguien que llama a la puerta mientras vaciaba el cráneo del niño, y huye a toda prisa llevándose el cadáver del bebé. En su propia casa, decapita el cuerpo tras beberse la sangre y devorar el cerebro crudo. Esa misma tarde, la policía descubre la matanza y comienza una serie de investigaciones por toda la ciudad, registrando cada rincón de la ciudad tratando de atrapar al psicópata asesino. Cuando 3 policías llaman a la puerta del vampiro no obtienen respuesta, pero oyendo ruidos en el interior deciden de vigilar el apartamento. Chase sale de la casa con una caja de cartón bajo el brazo, que arroja al suelo para tratar de huir al ver a los agentes en la puerta. Su contenido se esparce por el suelo asombrando a los policías. Se trata de ropa ensangrentada y trozos de cerebro humano. El asesino es finalmente detenido. Al registrar su apartamento, se encuentran, además de un espantoso olor a putrefacción, manchas de sangre cubriéndolo todo, huesos humanos en la cocina y el salón, un plato con restos de cerebro encima de la cama y la nevera repleta de recipientes con órganos humanos y animales en el interior. En el juicio trata inútilmente de justificar sus macabros crímenes diciendo que unas voces de seres extraterrestres y otras criaturas lo acosaban continuamente obligándole a matar. Finalmente es condenado a pena de muerte aunque su ejecución en la cámara de gas nunca sería llevada a cabo, pues Richard se suicida pocos meses después en su celda con una sobredosis de antidepresivos en diciembre de 1980. Una planta solitaria. En una ciudad cuyo nombre no vale la pena mencionar, vivía un anciano cuyo nombre tampoco tiene relevancia en la historia. Sin embargo, por lo que él podía recordar, él era parte del linaje de una familia aristocrática. Separado a muy temprana edad del resto de sus hermanos debido a una profunda resignación a participar en los negocios de sus padres, se retiró a un pueblo escocés olvidado por la humanidad, donde dedicó el resto de su vida al área de la botánica. Para él, presumir del precioso jardín donde reposaba una variedad de plantas exóticas detrás de su casa era algo que estaba fuera de discusión, lo hacía cada vez que podía, en forma de frases halagadoras hacia este. Aún así, para él no era un simple objeto que podía ser enseñado a los demás con el fin de ganar popularidad, era una prueba de su amor hacia su trabajo y una conexión permanente con la naturaleza que tanto había anhelado desde pequeño. Aquella extensión cubierta de un verde brillante, que para los demás era solamente algo para admirar, era un verdadero vínculo que no deseaba romper. En uno de sus recorridos diarios por los rincones más profundos del terreno, donde la luz comenzaba a disminuir y las copas de los árboles amenazaban con tragarse el jardín entero, descubrió una especie de altar hecho con tablas de madera muy finas, siendo devorado por las enredaderas. En el centro se hallaba un pequeño vaso con un líquido de un olor enfermizo y color rojo oscuro, al lado de una planta tan amenazadora como bella. Sus hojas violáceas no hacían más que resaltar la parte seductora de su organismo, mientras que su tallo cubierto hasta la punta de espinas afiladas era una muestra clara de que estaba preparada para sobrevivir. El hombre, cansado ya de las especies repetitivas que había visto a lo largo de aquel vivero a pesar de su hermosura, utilizó el recipiente con el líquido para transportar la flor arrancada hasta la casa. La llevó todo el camino a escondida bajo su amplia chaqueta por si resultaba sensible a la luz del sol. Una vez estuvo dentro de su salón, hecho en su totalidad por la madera de los árboles que limitaban el jardín, se tomó la molestia de buscar en cada libro de botánica que había en su biblioteca la especie a la que aquella planta pertenecía. No hace falta decir que no había registro alguno sobre ella. Tras haberla plantado en una pequeña parcela apartada que tenía dentro de la casa, como un invernadero, se sentó en el escritorio de su oficina y se puso a revisar cada texto antiguo sobre flores no descubiertas y otras que probablemente ni siquiera existían. Pasó desde modernos libros de botánica a manuscritos arrugados sobre bestias con forma de planta.
Ninguno de los tétricos dibujos que representaban aquellas irreales criaturas se asemejaba un poco a la flor que había obtenido un par de horas antes, ninguna descripción en idiomas olvidados lograba adecuarse a su aspecto. La respuesta la halló cuando volvió a dar un paseo por el jardín y decidió desmantelar aquel altar donde había encontrado la flor, con el propósito de usar los materiales para armar algo más útil. Dentro de una pequeña caja que servía como mesa para colocar las ofrendas frente a la tarima donde originalmente había estado el objeto, se encontraba una hoja a punto de ser devorada por la tierra, húmeda, cuyas palabras eran casi ilegibles. Entre los pocos caracteres reconocibles se hallaban una foto de la planta y un título: Venus 824. No se molestó en buscar información en internet o en la biblioteca, sabía perfectamente que era improbable que ese nombre se hallara registrado en algún sitio, por lo que decidió no hablar de ello a ningún vecino o conocido. La guardó con recelo en una habitación bien escondida de su inmensa casa con tal de que nadie la encontrara cuando hubieran visitas. Pudo ver con el paso de las semanas el crecimiento casi exagerado de la planta, cómo su tallo se volvía tan fuerte como la madera de roble, cómo sus delicados pétalos se convertían en hojas gigantes y amenazantes. Sin embargo, al mismo ritmo que parecía madurar sin control, notó que estaba comenzando a languidecer. Sus pétalos, que originalmente habían sido de un agradable color carne, habían comenzado a tornarse de un gris oscuro y a perder fuerza, cayendo poco a poco o secándose. El tallo, que había crecido grueso, con un color verde brillante, se pudría por sí solo. El cambio en la planta había sido exagerado, algo que no podía suceder en solo unas pocas semanas. El anciano, desesperado por encontrar algún tipo de ayuda con la que rescatar a su querida flor, recurrió finalmente al lugar donde menos quería buscar: la biblioteca del pueblo. Muy a su pesar, estaba consciente de que allí debía de haber más información sobre botánica que en la suya propia, pero la simple idea de tener que conversar con los vecinos que anduvieran por allí o la misma bibliotecaria le desagradaba. Tomó el abrigo más pesado y oscuro que encontró junto a la puerta, salió y se dirigió al renovado edificio de la biblioteca. No tardó mucho en llegar a pie, el aire fresco que había sentido cuando caminaba por la calle le resultó refrescante, pero al cruzar la puerta de vidrio la atmósfera se transformó. El dulce aroma de la comida hecha por la tarde y la alegría de los pájaros al cantar fueron reemplazados por el silencio sepulcral del vestíbulo y un olor inconfundible a papel. Eso bastó para que el mal humor del hombre regresara, y sus ojos cargados de ira debido a la falta de sueño cayeran poco a poco hasta quedar entreabiertos. La mujer que se encargaba de supervisar a los visitantes se hallaba detrás de su escritorio, como de costumbre, leyendo algún chisme que encontraba en las revistas pasadas de moda que había por allí. El ambiente era enfermizo. El viejo señaló a cada cartel pegado a las inmensas estanterías buscando alguno que le indicara la sección de botánica. No tardó en encontrarla, se escurrió por el oscuro pasillo y metió en la canasta de paja que había llevado cada libro que hubiera encontrado interesante o contuviera alguna información que desconocía. La bibliotecaria, sumida en su propio universo asqueroso de revistas antiguas, no se molestó en fijarse si el anciano se había llevado algo, o no. De vuelta a su hogar, hojeó cada volumen grande que había tomado en busca de cualquier indicio sobre cómo tratar con algo llamado Venus 824, o al menos, la especie a la que pertenecía. Cada página acerca de plantas ficticias, con gigantescas fauces y el tamaño suficiente para aplastar un elefante no hacían más que confundirlo cada vez más, puesto que pocas veces se había sumergido en la literatura por placer. Pasó de los más modernos registros del reino vegetal a la más hórrida mitología lovecraftiana donde apareciera la palabra planta. La respuesta la encontró en un cuaderno de cuero sin nombre, donde el primer artículo se titulaba Mandrágora. Como era de esperarse, el anciano ya había oído acerca de las míticas mandrágoras y de su alimentación hematófaga, puesto que solo podían ser nutridas con sangre humana. Es más, una de estas raras plantas solo podían ser originadas cuando esos fluidos caían a la tierra, por eso era frecuente encontrarlas debajo de los patíbulos.
En un principio tuvo en cuenta dejarla en el sitio donde la había encontrado, porque de algún modo había podido sobrevivir en ese ambiente, pero no quería alejarla de su hogar. Era demasiado bella para dejarla a su suerte e inferir en la posibilidad de que muriera. Pasaron años y parecía que la planta había vuelto a su estado normal, y es más, había encontrado el ápice de su crecimiento. En la maceta donde antes había estado una delicada flor hematófaga se encontraba un poderoso árbol carnívoro cuyas hojas se habían convertido lentamente en enredaderas que envolvían el precario invernadero donde residía. En contraste al brillo que desprendía su tallo verde lima y la habitación cubierta de sus raíces, parecía que la mansión donde habitaban ella y su dueño comenzaba a transformarse en una casa de fantasmas. Las paredes de ladrillo blanco que daban un aire medieval habían sido lentamente perforadas por la destrucción, el descuido y las mismas ramas de la mandrágora. Las ventanas habían sido tapiadas con madera, acero y cualquier material que sirviera para que la luz no se filtrara y fuera capaz de dañarla. El mobiliario permanecía casi intacto salvo por el polvo que lo cubría, pero cuando un simple cajón de un armario se abriera, un ejército de ratas invadiría la habitación. Pero la parte más penosa del aire pesado que invadía todos los ambientes era el propietario, cuya vivaz mirada había caído hasta el punto de observar la inmensidad del vestíbulo sin ningún propósito, sentado en una silla mecedora. Se encontraba incapaz de moverse. Sus brazos, que habían sido huesos debido a su sedentarismo, eran carcomidos por el tiempo, reducidos a huesos y carne arrugada. Su prominente barriga había desaparecido por completo, al igual que su cabello canoso. Un tentáculo viscoso de color violáceo se acercó con movimientos seductores hacia el hombre, se introdujo en su brazo y comenzó a absorber los nutrientes que necesitaba. El viejo comenzó a resoplar, intentó decir algo con un hilo de voz, pero le fue imposible. «Me seguirás manteniendo, ¿no es así, querido?». Estaba consciente de que cuidarla podía ser perjudicial para su propia salud, pero, ¿qué hacer si no, más que cuidar aquella preciosa planta? ¿Sí o no? La tarde arreciaba para dejar paso a la noche cuando el último cliente abandonó la consulta, ubicada en una finca rústica, alejada pero bien comunicada con la ciudad. El cliente, un poderoso empresario de la construcción, entró en su Mercedes con un semblante mucho más relajado del que mostraba tan solo media hora antes. La pitonisa tenía gran culpa de esto. Lo que desveló a su cliente, en cierta manera sosegó la preocupación matrimonial y de herencias que le traía por la calle de la amargura. La débil llovizna era un atisbo de la gran tormenta que se avecinaba. Cuando el Mercedes salió de la finca, el conductor no llegó a ver a la persona que cruzaba la entrada a pie. El coche desapareció por la carretera. La puerta automática de la entrada se cerró lentamente. Eudivis Pérez se hacía conocer como la pitonisa del collar. Gozaba de enorme fama en el país. Tenía varias líneas de tarot y consultas franquiciadas en varias ciudades importantes desde hacía pocos años, concretamente, desde que ayudó a una condesa afamada en la prensa rosa y en la vida social de la actualidad. Su prestigio subió como la espuma. Su dinero en el banco también. Aunque era una mujer entrada en años, coqueteó con varios actores y famosos que la visitaban para conocer su futuro y su suerte. Y ahora disfrutaba de la vida gracias a su popularidad. Solo pasaba consulta por miles de euros a personas que pudiesen pagar tal cantidad. Y no le faltaban clientes. La pitonisa se valía de un collar de diferentes abalorios, por lo general gemas talladas de distintos colores. Se sentaba en una mesa tapizada con un extraño paño de colores dorados y pedía a su cliente que se pusiera el collar. El cliente obedecía. Tras exactamente un minuto, retiraba el collar del cuello del sujeto y se lo ponía a ella. Varios segundos de silencio, y algún que otro espasmo. Hablaba sobre lo que el collar le transmitía del futuro del individuo. Al principio, ella misma sabía que era una falacia.
Pero también sabía que no le gustaba trabajar a las órdenes de nadie, y que por ese método se ganaba mucho dinero. Se inventaba un futuro verídico para sus clientes, por lo general, muy positivo, lo que les hacía vivir mejor. La vida es de los listos, Dijo guardando un fajo de billetes de 100 euros en la caja de caudales. Cuando se dirigía a cerrar la puerta de la enorme y lujosa vivienda, se percató de la presencia de aquel hombre que se secaba las suelas de los zapatos negros en el felpudo de la entrada. Egudivis miró a aquel tipo de bombín achatado y de levita negra. Unas diminutas gafas redondas descansaban en una nariz de suaves curvas. Cruzaron la mirada. Perdone, pero la consulta está cerrada. Además no atiendo a nadie sin cita previa. Un guante blanco como la seda desapareció en el interior derecho de la levita, para reaparecer poco después con un voluminoso fajo de billetes. La pitonisa advirtió que aquel tipo le estaba mostrando más dinero que el que ella tenía en su caja de caudales. Eran billetes de 500. Pase, por favor. Hizo un ademán invitando al desconocido. La consulta es en la segunda puerta a la derecha. Con paso firme, el nuevo cliente avanzó y entró en la sala. El tipo del bombín pareció inmutarse ante la llamativa decoración de la sala. Todos los clientes quedaban boquiabiertos al ver aquella habitación. Una estatua de Zeus iluminada por rayos ultravioletas, decenas de esferas con rayos dentro, relojes de arena de todos los tamaños que se daban la vuelta automáticamente, y un sinfín de objetos propios de un museo de ciencias. Pero el cliente se sentó sin prestar la mínima atención a lo que le rodeaba. Apoyó su barbilla sobre las dos manos, y sus codos sobre la mesa. Parecía mantener la mirada fija. La pitonisa se sentó enfrente. Encendió una barrita de incienso y la colocó en un soporte especial de marfil. ¿En qué le puedo ayudar? Dicen que usted ve el futuro, que tiene verdaderos poderes. En efecto, imagino que por eso habrá venido. He venido para eso. Pero tengo un problema. Yo presiento que usted es una estafadora sin escrúpulos. Y le seré franco, pienso que usted no merece ni la leche maternal que ha ingerido en su más tierna infancia. La pitonisa, de ser otro cliente, le habría echado a patadas. Pero mantenía fija la mirada en el fajo de billetes que había en la esquina de la mesa. Su mente estaba ocupada en dos tareas: responder a ese tipejo y calcular cuánto dinero habría aproximadamente en el fajo. ¿Por qué cree eso? Dijo con voz parsimoniosa. Quizás también yo tengo poderes. Pero no he venido a charlar con usted. He venido a hacer un trato. Si me demuestra que usted realmente tiene un don, con una predicción de sí o no, le daré todo este dinero. Si no lo hace, dé usted por terminada su carrera como bruja circense, dijo con la mirada aún fija en su interlocutora. Egudivis se revolvió en su sillón. Pensó en el inmenso beneficio y en las ridículas pérdidas. Ya había oído amenazas similares, pero sabía que sus clientes habituales tenían fe ciega en ella y que un tipo así poco o nada la iba a desprestigiar, por mucho que fallase en su predicción. Le demostraré mis poderes. La pitonisa sacó de su batín el famoso collar y lo extendió en la mesa en el espacio que había entre ambos. Se percató de que aquellos ojos la seguían observando, haciendo caso omiso al ritual del collar. Dígame. ¿Qué quiere saber? El tipo sacó de su levita un reloj dorado atado a una cadena. Abrió la tapa. Las 19:50. Acto seguido, guardó el reloj y sacó con el mismo movimiento una estilográfica negra. Liberó un billete del fajo y escribió durante unos segundos en el reverso del papel de color violáceo. Guardó el billete debajo de su zapato. De nuevo, cogió otro billete del fajo y se lo ofreció a la vidente junto con la estilográfica. La pitonisa observó con perplejidad. He escrito algo en el billete que estoy pisando. Quiero que escriba en el billete que le he entregado si lo que yo he escrito va a suceder o no. Escriba sí o no. Recuerde las condiciones anteriormente pactadas.
Este merluzo está loco. Pensó Egudivis tomando el billete y la pluma estilográfica. También pensó en que todo aquello era ridículo. Era como jugar a rojo o negro. Pero había mucho dinero en el color ganador, y ninguna pérdida si fallaba en la predicción. Cogió el collar y comenzó el ritual. Gracias a la gran longitud de este, pudo ponerlo sobre su cliente sin retirar aquel anticuado sombrero de alas tan cortas. El tipo seguía con la mirada fija, sin dejar adivinar ningún sentimiento en su rostro. Tras el minuto de rigor, la pitonisa se puso el collar. Fue la primera vez que sintió algo que no dejó trabajar su imaginación, incluso en algo tan fácil como pensar una respuesta afirmativa o negativa. El collar le transmitió oscuridad. Su mente solo pensaba en el vacío del color negro. Se estremeció y se quitó rápidamente el collar. La sensación desapareció con él. Apoyó la mano en el billete y escribió. Dobló el dinero y lo guardó en su bata. Bien, ya está hecho. ¿Y ahora? Solo espere unos minutos para que veamos si usted va a llevarse un montón de dinero gracias a sus poderes, o por contra, su carrera termina. Creo que se llevará una sorpresa, amigo. Dijo tratando de intimidarlo. Al no recibir respuesta, guardó silencio. El hombre seguía firme. A los pocos minutos, volvió a sacar el reloj. Las 20. Enséñeme su predicción, por favor. La pitonisa sacó el billete y lo abrió. Sí. El rostro del individuo no se inmutó. Se limitó a agachar el brazo y alzarlo de nuevo con un billete de 500 euros doblado. Lo tiró a la mesa, muy cerca del billete de la pitonisa. Egudivis abrió el billete entre las 19:50 y las 20, usted escribirá no en un billete de 500 euros. Antes de leer la frase, la pitonisa miraba el billete como un mileurista aficionado mira su boleto de la primitiva poco después del sorteo para cotejar los aciertos. Cuando releyó por tercera vez esas letras rugosas, comprendió que no solo había errado en su predicción, sino que además había caído en una trampa, puesto que respondiendo no también habría fallado. Se enfureció y su intención ahora sí era echar a patadas a aquel payaso que le había hecho perder el tiempo. Levantó la mirada y lo que vio le hizo sostenerla. Los ojos del cliente parecían brillar. Diga adiós a su carrera. No crea que me va a crear problemas suficientes como para lograr lo que dice. Usted me ha engañado, dijo mirando aquellos extraños ojos tras unas delgadas gafas. Usted engaña a las personas por dinero. Además lo hace del mismo modo que yo lo hice con usted. Usando paradojas estúpidas que siempre la aseguran ganar y acertar en cierta medida en sus bastardas predicciones. ¿Está chalado? Decidió levantarse y acabar definitivamente con aquello. Echaría a aquel cretino de su propiedad. Pero antes de poder ejecutar ese movimiento motriz, quedó paralizada. Los ojos de aquel individuo eran dos fogones. Era como mirar una chimenea en el apogeo de una combustión. Notó el calor en su cara, proveniente de aquellos ojos y de aquel rostro limpio de sentimientos o de emociones. Gritó. Pudo observar cómo salía humo de debajo de su bata. Poco después, eran pequeñas llamas. Chillaba y se retorcía en su sillón. Cada segundo que pasaba, se incendiaban nuevas partes de su cuerpo. Siguió gritando hasta que una llamarada salió de su garganta. El hombre de la levita seguía sentado, con sus ojos negros observando cómo aquella mujer ardía para pocos segundos después, apagarse. Todo lo que quedaba de ella era la calavera sobre espesa ceniza gris. Las piernas intactas colgaban del sillón. Lo único que aún ardía era el billete de 500 euros. El hombre se levantó, colocó la silla y abandonó la casa con el mismo paso lento pero firme con el que entró. Se perdió entre la oscuridad y las grandes y afiladas gotas de lluvia. Pues bueno, aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo video con más de sus historias favoritas, y recuerden que si les gustó el video,
Ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo video. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo video con más, se me cuidan y chao.